Vamos a explicar cómo hacer una instalación de autoconsumo instantáneo conectado a red monofásica. Para ello, tenemos dos kits de la marca ABB, uno de 3 kW y otro de 4 kW. La diferencia entre ambos es, que uno utiliza 12 placas de 275 vatios y la otra 16 placas de 275 vatios. Principio básico de funcionamiento. Las placas solares reciben la luz solar y la transforman en energía eléctrica. Esta, al estar conectadas al inversor, le suministran dicha energía para que él decida cómo hay que consumirla. El inversor, mediante la tarjeta de comunicaciones, como hay una comunicación constante con el contador de consumo, para indicarle según la energía que le entre al inversor, si debe de dejar pasar más o menos energía eléctrica para ser consumida por la instalación. Habiendo ya decidido cuál es el kit que más nos interesa, vamos a seguir algunos pasos para comenzar la instalación. Primero, tenemos que saber cuál es el sitio idóneo para colocar dichas placas. Yo utilizaré la opción 2, ya que he decidido montar el kit de 16 placas. Aunque he tenido que montar un soporte para las 4 que me faltan. Segundo, ubicación del inversor. Si no tenemos un sitio o cuarto en casa, lo tendremos que acondicionar. En mi caso, debajo de la escalera del patio, justo debajo de donde me baja la acometida de las placas. Tercero, inclinación de las placas. Si es un tejado con una inclinación fija, nos tendremos que acomodar a dicha inclinación, si no es así, en España entre 30 y 40 grados. En otras latitudes, cuanto más al ecuador, menos inclinación, y cuanto más hacia los polos, aumentar la inclinación. Cuarto, instalación en cuadro general del domicilio. Tenemos que ver si hay espacio suficiente para instalar el módulo medidor de consumo y el limitador de sobretensiones, que van en dicho cuadro, teniendo un volumen de 6 elementos. Si no hay espacio suficiente, habrá que cambiar dicho cuadro por uno más amplio, para que quepan dichos módulos. Nosotros instalaremos los siguientes módulos nuevos. Un interruptor magnetotérmico de 25 amperios como interruptor general. Si tenemos instalados un ICP, lo podremos aprovechar como interruptor general. Un protector de sobretensiones de 25 amperios con derivación a tierra. Un diferencial de 25 amperios. Y el medidor de consumo. Dichos elementos ocuparán 10 posiciones en el cuadro. Vamos a instalar el cuadro nuevo. En mi caso he hecho algunas variaciones. Como yo tengo instalado un ICP, lo he montado como interruptor general. A continuación he instalado el limitador de voltaje con derivación a tierra para protegerme de sobretensiones de la red. A continuación, el diferencial. Y por último, un medidor de consumo extra, para ver lo que realmente consumo de la red. Conexionado de los módulos. La línea general se conectará al ICP por la parte de arriba, conectando el neutro donde pone una M y la fase, donde hay una L. Por la parte de abajo del ICP, sacaremos las conexiones hacia la parte de arriba del diferencial y a su vez conectaremos el limitador de tensión con hilo o con el adaptador de conexiones que trae. La conexión del conector de debajo la conectaremos a tierra. La salida del diferencial, la llevaremos al segundo nivel del cuadro, pero el hilo de fase lo pasaremos por el agujero del medidor para tal fin. Después, conectaremos los dos hilos de alimentación del medidor. La línea de fase y neutro que sacamos del diferencial la conectamos sobre el primer interruptor, pero pasaremos antes la fase por el agujero del medidor de consumo de ABB y conectaremos la alimentación. Después, si tenemos un peine de conexiones, lo pondremos entre el primero y el último interruptor y apretaremos todas las bornas. Si no tuviéramos el peine, lo haremos con puentes de la misma sección.
En mi caso, toda la instalación está hecho con hilo de 6. Y por último, conectaremos en cada interruptor la distribución que creamos conveniente según la carga. Ahora, vamos a montar un cuadro de corriente alterna y otro de corriente continua, para poder alimentar al inyector con corriente continua y que alimente de corriente alterna al cuadro y este cuadro, distribuya de energía a la casa. Como hemos instalado 16 placas, nos da una tensión en continua de 507 voltios. La línea que traemos de las placas, la conectamos a la parte de arriba del descargador, positivo a positivo, negativo a negativo y por último, la tierra. En línea por la parte de arriba, se conecta el interruptor general de corriente continua, dichos elementos tienen que soportar 1000 voltios, siempre el doble de la corriente que va a pasar por sus bornas. Por último sacaremos la línea de corriente de las bornas por la parte inferior del magneto térmico y la conectaremos al inyector. Siempre que trabajemos con corriente, los interruptores tienen que estar bajados, sin tensión. Ahora, montaremos el cuadro de corriente alterna. Este consta básicamente, de un interruptor general y un diferencial. La línea de corriente alterna que viene del inyector se conectará por la parte de arriba al interruptor general. Por la parte de abajo de dicho interruptor. Sacaremos la línea de corriente hacia el diferencial y lo conectaremos por la parte de arriba. Por la parte de abajo del diferencial, sacaremos la línea de corriente a 230 voltios para alimentar la vivienda. Dichos cables, tienen que ser de la sección correspondiente, según la carga. En mi caso de 6 milímetros. Aquí finalizamos la primera parte de este tutorial. En la segunda, instalaremos el inyector y explicaré su programación. FJBF98. Hasta un próximo tutorial.